¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a Dios, aquí estamos. Y yo le pido a Dios que no hayan sido muchos los tamales que hayas desayunado o los tacos de barbacoa, porque necesitamos hoy sí poner el sentido, el corazón y el entendimiento para recibir la enseñanza del día de hoy. Gracias a Dios por esta enseñanza. Veníamos hablando de las controversias. Recordarán, o les recuerdo, mejor dicho, que el plan de Dios es que en ocasiones se den, dentro del plan de Dios están también las controversias. Pero tenemos que aprender a saber sanarlas y realmente aprender a arreglar las cosas de manera bíblica. Así que para continuar con nuestra enseñanza de hace 8 días, vamos a pedirle a Dios el favor de su gracia, vamos a orar y vamos a orar. Amado Señor Dios y Padre, te damos muchas gracias, Padre nuestro, por este día. Gracias, Señor, por esta hermosa carta de Pablo a los Gálatas. Gracias, Señor, por toda esa enseñanza que tú permitiste y patrocinaste y pusiste en su corazón a través de tu Santo Espíritu. Porque tú, viendo a través de los años, veías nuestro corazón, nuestra necesidad, y sabías lo que en tu amor proveíste para esta necesidad. Te queremos pedir, Señor, que nos permitas estar atentos, con el corazón totalmente receptivo, que pueda creer lo que tu palabra y todo lo que en ella está implícito. Por Cristo Jesús te lo estamos pidiendo, para gloria tuya, Señor, y conforme a tu preciosa voluntad. Amén. Bueno, pues ya decíamos hace 8 días que cada uno de todos nosotros deberíamos estar buscando en nuestra propia vida la evidencia de la justificación de tus pecados. ¿En qué? Pues en la transformación de tu vida. Si no hay una transformación que Dios haya hecho o esté haciendo aún en tu vida, no hay salvación. Dios es claro y no engaña a nadie. Ya sabe que cada uno consigo mismo tiene, ¿no? Cuando él dijo engañoso es el corazón y perverso, sabía a quién les estaba hablando. Y debido a que somos justificados por gracia, eres completamente aceptado, ya que esa justificación te va a empujar, fíjate bien, es esa justificación la que te va a empujar a la santificación. Hay gente que nada más escucha, mueve la cabeza, y cuando escucha santo dice, no, ¿cómo? Pero probablemente ni haya sido justificado. Para atender a la santificación hay que haber sido justificado primero y apreciar esa justificación, a tener victoria sobre tu esclavitud, ya que Jesús dijo que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y en las iglesias liberales, tú sabes, todo el mundo cabe, ¿no? Sí. Dios es amor. Todo el mundo entra, con tal de que tú le eches ganas, ¿no? Pero en las iglesias conservadoras
donde hay principios, como nuestra iglesia, aquí se les deja claro a las personas no salvas cómo debe vivir una persona salva. Hemos hablado de lo que Dios quiere hacer en una persona, en un matrimonio, en una familia, en tu vida moral, en tu vida laboral, etc. Y así pues llega el momento en donde los creyentes de una iglesia saben que a través de esa doctrina, ¿cómo debería vivir el creyente? ¿Pero qué crees? Muchos que no han sido creyentes tan solo tratan de imitar esa vida sin el poder del Espíritu Santo. Si en esas iglesias liberales no hay vidas cambiadas, más grave es que en las iglesias conservadoras, donde se habla de lo que realmente se debe hacer para dejar entrar a Cristo a tu corazón, es peor que haya gente que no tenga vidas cambiadas. Y es gente que sigue viviendo como todas las demás. Y hoy te voy a explicar por qué lo haces. Estarán devastados por dentro, pero aparentemente por fuera muy a gustos, porque creen engañadamente que ya la hicieron. Pero no hay ese amor de Dios que te conquista, que dices, Dios, yo quiero vivir para ti. Aquí está mi vida, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. Y ese cambio es porque anteriormente estábamos bajo la ira de Dios, pero ese creyente ha descubierto que ve ahora lo que Cristo ha hecho por él. Y en consecuencia, no estima más preciosa su vida para sí mismo. Pero cuando tú vas a iglesias conservadoras, yo te pregunto, no sé, si veas realmente vidas cambiadas por Dios. Eso es lo que cada uno se debiera estar exigiendo a sí mismo. Si la doctrina es correcta, no hay que buscar esa perfección en otro, sino cada uno en sí mismo. ¿Estamos? Sí. Pero ¿qué pasa? Que resulta que vemos vidas que simplemente le están echando ganas, que llegan temprano, aprietan los dientes y no hay cambios en esas vidas. Ahora, un peligro más grave todavía son los hijos de los creyentes, ¿no? Que pueden nacer en una iglesia y desde chicos y por todos lados están bombardeados de lo que debe ser la vida cristiana. Y realmente se pueden estar esforzando por fingir la vida cristiana. Pero la realidad de la salvación no existe. No existe. Ya que el cambio de corazón solo lo produce el Espíritu Santo. Solo.
Por eso decimos, chécale. Si no hay un cambio, no entró el Espíritu Santo. La otra cosa que dice Pablo en el versículo 7 del capítulo 1 de Gálatas, vamos a leerlo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No que haya otro evangelio, pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La traducción de la palabra perturbar es demasiado débil. La palabra perturbar significa derribar la casa. Derribar la casa. Esto es lo que Martín Lutero dijo acerca de lo que Pablo escribió. El bautismo no es el artículo de fe sobre el cual el cristianismo se sostiene o cae. Las lenguas tampoco son el artículo sobre el cual la iglesia se funda o cae. El gobierno de una iglesia no es el fundamento sobre el cual una iglesia se sostiene o caiga. Si los cristianos deben beber o no, tampoco es un artículo. Ninguna de estas cosas. Pero, ojo, pero si perviertes el evangelio, si inviertes el evangelio, destruyes la iglesia. Se acabó. ¿Está claro? Sí. Y solo seremos una bola de religiosos hipócritas. Se acabó, ya no está la iglesia. No hay nada sobre la cual la iglesia sostendrá ese trabajo del Espíritu Santo que nos maravilla a nosotros mismos. Esto es lo único por lo que vale la pena luchar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esto es por lo que vale la pena luchar. El orden y la claridad en el Evangelio. ¿Cómo se predica? Si el Evangelio está en juego, entonces tú tienes que levantar la voz, tú tienes esa responsabilidad. En cualquier otra doctrina, pues puedes tener un espectro de más o menos de acuerdo, ¿ok? Es posible que la visión de alguien sobre el bautismo o sobre las lenguas sean más o menos cercanas a las mías y yo pueda tener pues compañerismo con ese alguien, ¿no? Pero no es posible que alguien que tiene una visión diferente del Evangelio esté cerca de mí. O sea, siquiera un colaborador cercano. No. Las otras doctrinas no son cosas que destruyan una iglesia, pero esta del Evangelio sí lo es. ¿Cómo predicas el mensaje de salvación? Tú puedes decir, le hablé a tal persona y le hablé de Cristo y le dije. Sí, pero amigo, si tú mismo no lo has invitado como Señor, tampoco entró en aquella persona. ¿Estamos? Sí. Simplemente te clonas.
al compartirle a alguien lo que tú eres. Si tú eres creyente, el otro puede serlo, no que deba, puede. Pero si tú eres incrédulo, no puedes convertir al otro. Por lo tanto, necesita haber, desafortunadamente, una división. Las divisiones en la iglesia, Pablo las comprendía perfectamente. Mira, si tú eres Amish o menonita y realmente crees que los cristianos, como ellos piensan, no debes usar la tecnología, sorry por el equipo de transmisión, entonces lo siento, pero vas a buscar otra iglesia, ¿no? Simplemente acabarás haciéndolo. También es cierto que si tú difieres en temas como el bautismo, las lenguas, el judaísmo, si tú crees que al adorar y alabar al Señor tenemos que hablar o gritar en lenguas, como yo alguna vez vi en una iglesia, y otros aquí creen que no debemos hacerlo, pues vamos a tener que tener iglesias diferentes. ¿Captas? Sí. Pero esas diferencias, ese tipo de temas, deben hacerse casi prácticamente sin ninguna controversia. Es búscate una iglesia que esté de acuerdo con lo que tú crees, ¿no? Esto significa que debe haber humildad. Reconozcamos que eso no es el corazón del Evangelio. No es lo más importante, quiero decir. ¿Se entiende, verdad? Sí. Es como, mira, si pierdo un dedo, pues qué lamentable, ¿no? Pero si pierdo el corazón, desaparezco. Sí. Si pierdo una mano, pues qué malo. Pero si pierdo el corazón, no queda nada. ¿Entiendes la diferencia? Sí. Así es el Evangelio con los demás temas que estamos mencionando. Esto es el corazón de la iglesia, el Evangelio. El predicar la salvación como un regalo de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz por tus pecados. Que tú no hiciste nada para merecerla, totalmente. Entonces queda claro que lo que Dios demanda es el señorío en nuestra vida. Ese es el Evangelio como debe ser. Vámonos rapidito al segundo punto. ¿Alguien se acuerda cuál de los tres que mencionamos? ¿Cuál era? Pues cuál era la autoridad para atender las controversias, ¿no es cierto? Ya ves como, pégate, no se te queda nada. La autoridad a la que apelar en un momento de controversia, y esto es algo fascinante, pero necesito que estén en verdad despiertos. La segunda cosa que Pablo aquí nos dice es que cuando tenemos una controversia entre creyentes sobre creencias, él nos da aquí la autoridad a la que debemos apelar. Él dice en el versículo siguiente: Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema, sea maldito, ¿verdad? Si piensas que aquí Pablo se está dejando llevar y este chavo ya se molestó,
¿no? Mira, me encanta el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuándo antes lo dijo? Pues el versículo anterior que acabamos de leer. Ujú. Déjame decirlo de nuevo. ¿Por qué hace esto, Pablo? Mira, es que él quiere dejarlo bien claro. Lo que dijo en el versículo 8 lo repite en el 9. No fue un arrebato. ¿Está claro? Simplemente es algo que merece la importancia al repetirlo. Y lo que está haciendo aquí es contrastar. Híjole, espero no ocasionarle a nadie un derrame cerebral esta mañana. ¿Sí? Porque lo que está aquí diciendo Pablo, ojo, es contrastar tres epistemologías diferentes. Barman. ¿Epistemología? ¿Qué hierba es esa? ¿Alguien sabe qué es? No, pues te dije que no le pegaras a los tamales. Una epistemología, en palabras muy prácticas, significa ¿cómo sabes lo que sabes? ¿Captas? No, dale, es para que despierten. Les dije solo un tamal, ¿no? Bueno, ¿cómo sabes lo que sabes? Presta atención por esto. Muchísimas controversias son absolutamente infructuosas, inútiles. ¿Por qué? Porque solo queremos hablar sobre lo que sabemos, lo que sostenemos, pero no queremos hablar sobre a qué apelamos para saberlo. ¿Me expliqué? ¿Eh? ¿Sí o no? Lo repito. Queremos hablar sobre lo que sabemos, pero no queremos hablar sobre aquello a que apelamos. O sea, ¿cuál es tu base para decirlo? Sí. Y así la otra persona con la que estás discutiendo pueda saber cuál es la autoridad de esa discusión que estamos teniendo. Sí. ¿Me explico? Sí. O sea, nos tenemos que remitir al fundamento, a tu base. Tenemos más debates inútiles e infructuosos porque nadie quiere hablar de epistemología. Bueno, ¿en qué te basas para decirme lo que me estás diciendo? Está claro, ¿no? Sí. Y Sí. tienes que saber responder. ¿Está claro? Sí. Sí. Si estás hablando con alguien, le dices, por ejemplo, ¿cómo sabes que matar está mal? Haz la prueba. Sal a la calle y con tus conocidos y pregúntales, oye, ¿cómo sabes que matar está mal? Digo, después de que te vea así todo gacho. Sí, matar, lastimar personas está mal. Si tú estás hablando con no cristianos, te van a mirar así, te van a decir, obvio, ¿no? Todos lo saben. Simplemente lo sabes. Simplemente lo sabes. En otras palabras, lo que están diciendo es, no necesito decirte cómo lo sé.
simplemente lo sé. Y cuando dices eso, cuando dices simplemente lo sé, lo que en verdad estás diciendo es, lo sé a través de mis sentimientos. ¿Captas? Sí. Lo sé a través de mis sentimientos. Y ojo, y mis sentimientos son mejor que tus sentimientos. Y eso es todo. Punto. Ahí te quedas. ¿No es cierto? Sí. O sea que tu base para hablar y argumentar y entrar en controversia son tus sentimientos. Sí. Ya que estás diciendo, no hay manera de saber el bien y el mal, sino a través de mis sentimientos. Mis sentimientos son correctos. Yo siento lo que siento. Y si difieres de mí, tus sentimientos son los equivocados. ¿No es cierto? ¿No es lo que hacemos? Ese es el tipo de conversación más inútil e infructuosa que puedes tener. Y la vas a tener muchas veces en tu vida. Ni siquiera estás dispuesto a admitir cuál es tu epistemología y la razón por la que no quieres admitir cuál es porque no la tienes. No tienes fundamento. ¿Sí? Hoy día, la mayoría de los chavos, todo es lo que sienten. Sí. No tienen una base de nada. Puedes hacerlo, pregúntales. Cuando tienes un debate, e insistes, no, es que yo tengo razón y tú estás equivocado, pues deberías ver que el equivocado eres tú. Si no tienes una base. ¿Captas? Entonces la epistemología es la rama de la filosofía que estudia cuál es tu método para saber lo que dices que sabes. ¿Vamos? Sí. O sea, sobre la base de qué me dices esto. ¿No? Sí. Y si no tienes un argumento, o más bien no tienes un argumento, a menos que muestres tu marco de referencia de dónde estás sacando tus opiniones, ¿no? Y necesitas decir, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Hoy día, para la gente moderna, básicamente su epistemología es, yo así me siento, ¿no? Mis sentimientos son lo que me dan mi parámetro de conducta. Y así, te repito, que no vamos a llegar a nada. ¿Captas? Sí. Sí, porque tú sentirás lo que quieres y yo siento lo que quiero. Y es como cuando yo, no sé, el que maneja, tú puedes pensar, ¿no? Que mira, si traes adelante un tipo que va muy lento en el carril del alta, se llama alta no porque es de la alta sociedad, ¿eh? No, es del alto porque es para ir más rápido. ¿Ok? No digo porque a veces las motos piensan eso, ¿no?
Sí. No, yo también soy del Horta. Y de ahí no los quitas. Bueno, el punto es que si tú traes prisa y el de adelante va en ese carril lento, tú dices, ese está mal. Yo voy bien, ¿no? Y aquel piensa lo mismo. No, yo soy el que voy bien, el que está mal es el de atrás. ¿No es cierto? Sí. ¿Y hay arreglo de esa controversia? Ni la habrá. Ni la habrá. No hay una base. ¿Quién dice que el de adelante va lento y el de atrás va muy apresurado? ¿O quiere? ¿No? ¿Quién lo dice? Para ponernos de acuerdo, necesitamos indagar cómo sabemos lo que sabemos. ¿Captas? Sí. Para poderse poner de acuerdo. Te decía, hoy la gente moderna es, yo así lo siento. No, es que yo siento que esto es así. ¿No has oído? Mis sentimientos son los que me dan mi parámetro de conducta. ¡Wow! Pues no va a haber una solución ahí. Y Pablo aquí te expone dos enfoques en la iglesia a los que la gente apela que no son correctos. Ojo, que no son correctos, son incorrectos. Y luego nos va a dar un enfoque, el único enfoque que sí es el correcto. Y que es al que hay que apelar. Nos da dos autoridades a las que no debemos apelar y una tercera a la que sí debemos de hacerlo como creyentes. Él dice, mas si aún no son orden, tómalo de las alitas y dale una patada. ¿Eh? Amigo, tu experiencia no significa nada. Si no tiene el evangelio correcto. No importa si has oído voces, no, es que pobre gente, de veras, cómo me duele cuando digo, no, es comadre, es que yo escuché y yo oí, yo tuve un sueño. No importa si has tenido visiones, si has soñado, nada de eso importa. Tu experiencia no juzga el evangelio. ¿Oíste? El evangelio juzga tu experiencia. ¿Captas? Sí. El evangelio es superior a si el ángel se me aparece. Jesucristo no va a volver a escribir otro. ¿Está claro? Sí. Y esta es la primera epistemología a la que Pablo apela. Y la primera que él desecha. Porque es infructuoso decir, como algunas o algunos han dicho, ¿no? No, es que Dios me mostró que tú eres para mí. Pues la chava o el otro deberá decir, pues a mí no me dijo nada. Sáquese. ¿No? Y hasta ahí llegó el asunto. Esa experiencia no tiene nada que ver. Luego, la otra epistemología que
se usa a menudo y no solo es si un ángel del cielo dice algo diferente, sino dice Pablo, si yo mismo, Sí. si yo mismo, si yo llego y les digo algo diferente, si nosotros o yo venimos y les decimos algo diferente de lo que ya se les ha manifestado, échenme fuera. Y lo mismo te digo yo. Si yo luego salgo con otro, no, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva, el evangelio no era así. Se acabó. ¿Estamos? Sí. Si aún yo mismo, esta es una de las cosas más sorprendentes. Y ojo, porque muchas iglesias independientes, los líderes de la iglesia son los que dicen, a mí nadie me cuestiona, Dios me ha ungido, me deben escuchar a mí. Mira, tenemos iglesias, denominaciones enteras que creen que la tradición de la iglesia es superior, es la que constituye la autoridad final. Pues no. Ahí tienes a la sucesión de Pedro, ¿no? Los que se dicen sucesores de Pedro y cosas así. Mira, Pablo tiene un oficio muy alto. Él no es obispo ni ministro ordenado, él es un apóstol. ¿Está claro? Sí. Sí. Ya lo vimos. Y el apóstol te está diciendo, pero si me escuchan cambiar el orden del evangelio, me corren. ¡Wow! Él va a decirte en los versículos que veremos más adelante, yo escuché lo que les dije de labios de Jesucristo resucitado. Eso se llama una revelación divina, ¿sí? La que yo les traigo, dice Pablo. Es exactamente lo que les va a explicar en el siguiente párrafo. Por lo tanto, este evangelio, dice Pablo, y si cambio de opinión, me echan fuera. ¿De acuerdo? Sí. No puedes decir que lo que realmente importa es lo que dice la iglesia, ni sus líderes como autoridad. No. Porque el evangelio, ya lo dijimos, juzga a la iglesia. Y la iglesia no juzga el evangelio. ¿Está claro? Sí. El evangelio juzga tu experiencia. Tu experiencia, aunque se te haya aparecido un ángel, no juzga el evangelio. ¿Está claro? Sí. Entonces, ¿qué es el evangelio? Pues lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia tiene que juzgar a los líderes. ¿Estamos? Sí. Tiene que juzgar tu experiencia. Qué bueno que sigan mi enseñanza, qué bueno. Pero si algún día me oyen enseñando cosas que no se fundamentan en la Biblia, en la palabra de Dios,
no tienen ningún compromiso en seguirme. Y se está grabando. ¿Está claro? Su compromiso de cada uno aquí es con la palabra de Dios. Por eso la tienen que conocer bien. Por eso deberías estudiar la palabra. Es lo único de lo que realmente puedes y debes estar seguro. No digo que Dios no pueda guiarte a través de un maestro, no estoy diciendo eso. Pero lo que intento decir es que tu piedra de cimiento, donde tocas y haces base, ¿no? Debe ser la palabra de Dios. Todo tiene que coincidir con la palabra. Tus sentimientos, tus experiencias, todo tiene que checar con la palabra de Dios. Solo hay una cosa de la que puedes estar completamente seguro, que Dios dice, no lo que yo digo, ni siquiera lo que te diga tu corazón, sino lo que dice el Evangelio. Y vamos a la última cosa, al último punto que quiero ver, muy importante, Ojo, el tercer punto es cómo se sana la controversia. ¿De acuerdo? Sí. Debemos pensar y reflexionar en lo que Pablo dice en los versículos del 10 al 12. Viene el versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ojo. Bueno, siempre que digo ojo quiero decir oído, El verdadero problema en las controversias es un pecado que aquí se menciona. Y se menciona en toda la Biblia. Y Pablo lo menciona aquí, en este versículo que acabamos de leer. Agradar a los hombres es un pecado. Agradar a los hombres. Ve que dice Proverbios 29-25, no lo busques, para que no te muevas de Gálatas. Bien. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre produce lazo, te va a atar. El tenerle temor al hombre. Es un pecado con una consecuencia. ¿Está claro? Todos los pecados traen consecuencias. Y el temor del hombre es un pecado, y el lazo con el que te ata es la consecuencia. La palabra temor en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia en general no solo significa tenerle miedo a alguien. El temor de Dios es algo bueno. El temor del hombre es malo. Es malo tenerle temor al hombre. ¿Qué es esto? Mira, temor de Dios no significa que le tenga miedo a él, ¿no? Ya lo hemos estudiado aquí. Ese temor de Dios es un temor reverente. Estás asombrado. Estás maravillado de todo lo que Dios es.
Y Pablo dice que de lo que tú te vas a deshacer, una vez que te sepas amado por Dios, aceptado por Dios, es que tú ya no le vas a tener miedo a Él. Y quiero decir, no le vas a tener temor al hombre, ¿estamos? Sí. Sino a no obedecer a Dios. Y esto de no temerle al hombre se dice fácil, ¿verdad? Sí, pero si no has recibido a Cristo como Señor, sigues teniendo temor del hombre. El término temor del hombre significa, aguas, ahí te va la mejor aclaración de este concepto, la aprobación. Hay gente verdaderamente insegura. Si la aprobación de otras personas es algo que tú temes o que tú buscas para sentirte seguro o segura, que tú necesitas desesperadamente la aprobación, la atención de las personas, o le tienes miedo a que te rechacen, créeme que eso va a ocasionar terribles controversias en la iglesia. ¿Sí? Sí. Porque Pablo dice, por un lado, yo no busco agradar a los hombres, no me interesa quedar bien con los hombres. Y hay una pequeña palabra aquí, que es clave, que te dice algo acerca de la historia de Pablo. Por eso, qué importante es de verdad leer no como lo haces, sino como debemos hacerlo. Fíjate, ¿cuál es esa palabra? A ver, búscala y dime. A ver, ahí en el versículo que acabamos de leer, ¿cuál es esa palabra? No, mejor contesto yo. Dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres. Ahora, ¿qué tiene esta palabra de especial? ¿Qué tiene de interesante esta palabra? Bueno, pues no diría ahora, a menos que hubiere sido, sí, pero no le diste, continuamente criticado por ser alguien que quería antes agradar a la gente. ¿Captas la diferencia? Muchos le tiraban a Pablo, le tiraban a Pablo diciendo, tú le quitas al cristianismo todo el judaísmo. ¿Recuerdan que esos falsos maestros querían añadirle el judaísmo? Sí. Las fiestas, las ceremonias, las dietas, lo vimos. Pero le reclaman a Pablo que les quita el judaísmo al cristianismo porque quería agradar a la gente. ¿Captas? Y bueno, Pablo dice, la razón por la que continuamente soy criticado de agradar a los hombres es porque, ¿sabes por qué? Pablo sí quería agradar a los hombres. ¿Pero por qué? Porque Pablo se esfuerza al máximo
por no ser ofensivo. ¡Wow! Decirle a alguien que es un pecador es ofensivo. ¿No es cierto? Sí. Decirle a alguien que se va a ir al infierno tiene sus riesgos, ¿no? Tienes que saber mover la cabeza rápido para esquivar las piedras, ¿no? O las balas. Sí, ve y dile a alguien que se va a ir al infierno. Es ofensivo. Y me encanta cómo Pablo le dice a los corintios, ojo, Corintios, no Gálatas, allá en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32, al capítulo 11, versículo 1, 3 versículos, viene. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles. A ver, con calma, porque es importante entender la idea. Bien. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Me encanta. Aquí Pablo se está delatando, él dice que en todas las cosas agrada a todos, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasó, Pablo? Aquí ya podríamos generar una controversia, ¿no? O más bien podríamos decir que Pablo mismo la genera. Dice que él agrada a Cristo, no a los hombres, y luego aquí dice que quiere agradar a todos. Pues te voy a explicar. También dice, no seáis tropiezo. Sí. Es la palabra ofensa. Una cosa es que les digas pecadores y otra cosa es que los ofendas. ¿Estamos? Sí. Debes decirles pecadores, pero no debes ofenderlos. Pero ya decíamos que decirle pecador a alguien es ofensivo. ¿O cómo te sientes por dentro? Sí. Dice, ni a judíos, o sea, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, ni a creyentes. Como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y termina diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué cosa tan asombrosa. Pablo dice, yo en todas las cosas trato de agradar a todos. Claro que les voy a decir que son pecadores. Y claro, cuando dice, yo en todas las cosas agrado a todos, es una hipérbole, o sea, una exageración, ¿no? Sí. Pablo no es una persona que le guste la controversia, pero ojo, tampoco es una persona que le saca la controversia, ¿sí? Cuando se trata de defender, ojo, de defender, ahí pide valor a Dios y lo va a hacer. Va a defender con mucho ánimo. Así que lo importante no es lo que la gente piensa de ti. Hay gente muy agresiva. O sea, el temor del hombre tiene dos facetas.
primero encontramos, ahora sí que en esta esquina tenemos al tímido, ¿no? El que no abre la boca por temor a que lo critiquen, a que lo rechacen. Entonces, está manifestando su temor del hombre, ¿no es cierto? Sí. Pero la otra faceta también muy común es cuando ves gente agresiva que lo que quiere es que le aplaudan su agresividad. ¿Sí? Me ha tocado ver gente que usan las redes sociales, como terapia para desahogarse, Sí. ¿no? Sí. Sí, le sale más barato que la terapia, ¿no? Pero, ojo, ese es un ejemplo de no saber resolver controversias. Porque lo que realmente están haciendo es que quieren voltear los reflectores sobre su vida. ¿Captas? Y van a juntar o querer juntar gente que esté de acuerdo con sus puntos de vista, con sus criterios. Pero ¿qué crees? Nunca van a mencionar un solo versículo. Entonces, ahí tienes, ya no digas una controversia, una contradicción. ¿Cómo que un creyente se expone? Y no solo se expone él, expone a Jesucristo si se dice creyente ante el juicio de los incrédulos, a los cuales los vas a confundir. ¿Captas? Pablo a los corintios les dice cómo se deben arreglar las controversias. Les dice, ya de por sí es muy triste que entre ustedes haya problemas. ¿Sí recuerdan? Sí. Así empieza Primera de Corintios. Ya es muy triste que entre vosotros los creyentes haya problemas. Pero más triste es que se peleen delante de los incrédulos. Bueno, amigos, si se pelean no usen el Facebook. No es la cancha recomendable. Porque va a haber más de un incrédulo que no entienda tus rollos. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que por eso diga, yo por eso no creo en el cristianismo. ¡Wow! Y tú y yo lo sabemos. Y tú y yo sabemos que el cristianismo es verdad. Pero si tú empeñado en querer tener la razón, te peleas y buscas tribuna a favor tuyo, tú estás deshonrando a Cristo. Ya de por sí es una vergüenza que tengas problemas. Nadie está obligado a entenderte, cuando muy probablemente ni tú te entiendas. Pablo dice, mejor sufre el agravio. ¡Wow! Pero tenemos
la autoridad. Y eso lo ves en la Biblia. Esa es la autoridad. No metas a terceros, porque puede salir peor tu solución. Hay mucha gente que dice, yo no creo en el cristianismo ni en los cristianos. Así que ojo, mucho ojo. Esto de lo que hablamos hoy, nosotros como iglesia tenemos que orar para que sea una iglesia donde el Espíritu Santo esté avivado y donde realmente la transformación de tu vida sea algo que nos aliente a los demás continuamente. Jóvenes, bueno, ¿a dónde volteo? Ustedes saben demasiado. Quizás la pregunta sería, ¿y qué haces con lo que sabes? ¿Te das cuenta cómo el problema no es la cabeza? Ustedes saben demasiado. Muchos han crecido a la luz del Evangelio y solo Dios sabe si realmente hay una nueva vida creciendo en tu interior, producida por el Espíritu Santo. ¿O es simplemente esa naturaleza religiosa, orgullosa, que le gusta arreglar la fachada, pero por dentro seguir igual, para querer quedar bien con los demás? Allí estarías mostrando tu temor del hombre y allí se estaría viendo tu lazo. Así que por favor, no reviertan el orden del Evangelio. La santificación es lo que busca verdaderamente el que ha sido justificado por Cristo. No quieras aparentar buenas obras. Porque muchos serán tropezados. O quizás ya lo hiciste. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Señor y Dios, qué hermosa es tu palabra. Bien que el Señor Jesucristo en aquella última cena te pidió, Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque la obra la hiciste completa y perfecta. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Y el proceso empieza, tan solo empieza, con dejarte entrar a nuestra vida como el Señor de nuestra vida, que pagó lo que nosotros no podíamos pagar, ni podíamos hacer. Gracias, Dios, por Jesucristo,
porque en todas las cosas son posibles en su nombre. Por Él te pedimos que nos enseñes a vivir el Evangelio para gloria tuya. Sí, Padre, y conforme a tu voluntad. Amén. Amén. Bueno, ahí tiene usted. ¿No que ya habías leído el primer capítulo de Gálatas? ¿Cómo tenemos que reconocer ante Dios que no sabemos leer? ¿Cómo no va a haber controversias? Sí. Si tuviéramos tantita humildad, sabríamos reconocer ante el Señor que no sabemos hacer las cosas, pero que queremos, y que la única manera de hacerlo es a su manera. Y Él nos muestra esa manera en la palabra. Así que tenemos que hacerlo, tenemos que leerla y estudiarla con mayor atención. Si Dios quiere, vamos a continuar con esta cartita que pues, resultó más cartota que cartita, Sí. ¿no? Así que si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor.